Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Megafon. En esta oportunidad vamos a hablar de la bolilla 6 de la cátedra 1 de la materia de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Bien, para empezar a adentrarnos en lo que es el primer punto de esta bolilla, eh, vamos a revisar o volver a ver algunos conceptos tal como lo pide el punto igualmente. Bien, derecho. A grandes rasgos, como una idea muy básica, el derecho es el conjunto de normas que van a regular el comportamiento y la interacción en la sociedad, entre individuos. Va a regular eso. Después, por otro lado, ciencias jurídicas. Nos referimos como ciencias jurídicas a las disciplinas que se relacionan con el ordenamiento jurídico, su interpretación, su sistematización y después, por lo tanto, su justa aplicación. Las ciencias sociales, como ya sabrán seguramente, son aquellas que estudian aspectos sociales y culturales del comportamiento humano, del comportamiento de los individuos. Las ciencias sociales se van a interesar tanto en las sociedades, en su conjunto, como también las relaciones que se van a dar entre los individuos o grupos. Y por último, sistema jurídico. ¿Qué es un sistema jurídico? Nos referimos a los sistemas jurídicos cuando hablamos de las normas, las instituciones, los agentes que hacen al derecho y que rige en un territorio determinado. Tiene las características de unidad y jerarquía. Bien, siguiendo con la bolilla, ahora pasando al punto 2, es un punto que nos va a pedir que caractericemos, bueno, justamente a los derechos o pedagógicamente a los tipos de derechos. Eh, Ahora piénsenlos como si fuesen dos caras de una misma moneda. Quiero decir, por un lado vamos a tener al derecho positivo, el derecho natural, otra contraposición puede ser el derecho subjetivo y objetivo. Bueno, van a estar relacionados igualmente. Bien, empezando por el derecho positivo. El derecho se dice que es positivo o nos referimos al derecho positivo cuando nos referimos al sistema de normas que son creadas por el hombre, que son creadas, que están escritas, de allí que se diga que están dotadas de una maquinaria de creación y de aplicación específica. Esto quiere decir que en el derecho positivo nos vamos a encontrar con dos tipos de normas. Con una norma que nos va a decir qué conductas a seguir, que las vamos a encontrar más que nada en el Código Civil, como los deberes entre cónyuges, familia, y otras conductas que en realidad que las vamos a encontrar más en el derecho penal, que es ante una descripción de una conducta que no se tiene que llevar a cabo, una conducta prohibida, va a haber una sanción. Eso es básicamente el derecho positivo, el derecho escrito. Después, en contraposición tenemos, o como la otra cara de la moneda, justamente tenemos el derecho natural, que es un derecho que en realidad son un conjunto de principios y normas, pero que se las van a considerar en realidad más morales porque son más universales y eternas, que se van a basar o que van a encontrar su fundamento en la naturaleza humana, en la razón, que están más como en el plano de lo ideal también, porque van a ser independientes de la autoridad humana, se van a basar en eso justamente, en un ideal de justicia y una especie de moralidad objetiva. Siguiendo con el punto, tenemos derecho subjetivo y derecho objetivo. El derecho subjetivo es ese que se hace, es ese que tenemos todos los ciudadanos e individuos y que hacemos valer frente a la autoridad, en este caso frente al Estado. Es decir, hacemos valer nuestros derechos, nuestros intereses, o que los protejan justamente. El derecho objetivo, por su parte, es este conjunto de normas y principios ya establecidos, ya escritos, que regulan la conducta humana en una sociedad determinada. Es básicamente el derecho que impone límites y establece reglas para la normal o la armónica convivencia entre todos.
Siguiendo tenemos derecho público y derecho privado. El derecho público son las normas y los principios, pero que van a regular las relaciones entre el Estado y los particulares. Es decir, dos sujetos, uno con un carácter más subordinado. Después tenemos el derecho privado. El derecho privado, reitero, también lo mismo, va a ser el conjunto de normas y de principios. Esta vez van a regular las relaciones entre y solamente entre los particulares. Puede ser entre individuos o también entre un individuo y una entidad privada. Y se va a enfocar en la protección de los derechos e intereses individuales. En este caso va a haber una relación más de coordinación y no tanto de subordinación. Bien, después tenemos derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Los derechos individuales son aquellos que se le reconocen a cada persona, a cada individuo en particular. Se van a enfocar en la protección de los derechos inherentes a la persona, en los derechos fundamentales que los tenemos antes de nacer, que son los derechos de libertad, dignidad, bienestar. Son claramente universales. Y después, por otro lado, tenemos, bueno, justamente los derechos de incidencia colectiva, que son los que se le reconocen a grupos o colectivos de personas determinados. Y es una protección que se va a enfocar en los intereses justamente comunes o colectivos. Acá es importante garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Después tenemos derecho nacional, que básicamente siempre vamos a estar hablando de conjuntos de normas y principios, pero en este caso es las que se aplican dentro de un Estado o de un país determinado. Es el derecho interno de cada país y se enfoca justamente en regular las relaciones entre los ciudadanos de ese Estado y la de los ciudadanos entre sí. Después, derecho comunitario. Esta vez, en el derecho comunitario vamos a estar hablando de normas, de leyes que se le van a aplicar a una comunidad o a un grupo de países, donde se han establecido una unión o una asociación para alcanzar objetivos comunes. Es el caso de la Unión Europea, como por dar un ejemplo, o el Mercosur, incluso también para hablar de derecho más regional. Y en cambio, después tenemos el derecho internacional. El derecho internacional se va a referir al conjunto de normas, de leyes que se van a aplicar entre estados y otros sujetos del derecho internacional, como organizaciones internacionales, personas físicas, pero también, personas jurídicas y también físicas. Nada, básicamente se va a enfocar en las relaciones entre los estados. De acá es materia del derecho internacional, los derechos humanos, el medio ambiente, entre otras cosas. Después, pasando ya al final del punto, tenemos las fuentes del derecho. En principio es importante aclarar que las fuentes del derecho son en realidad medios por los cuales se va a crear derecho, es decir, por los cuales se van a crear, pero también los medios por los cuales se va a interpretar ese derecho y después se van a aplicar esas normas jurídicas. Y puede ser de carácter formal o informal. Como fuentes tenemos la Constitución, la ley, la jurisprudencia, que son los fallos de los jueces, y también los tratados internacionales. Y también podrían ser fuente de derecho los reglamentos, que son las normas creadas por el Poder Ejecutivo, como los DNU, por ejemplo. Bien, eso como fuentes formales de creación de derecho. Digo, es decir, cuando uno habla de fuentes, se refiere justamente a la creación, a lo que da nacimiento a. Y la ley da nacimiento a una norma jurídica, los códigos de fondo, de forma, pero básicamente esas son las fuentes formales de derecho. Bien, después tenemos las no formales, que son la costumbre y la doctrina. La costumbre como fuente de derecho es justamente las prácticas sociales, la tradición, que son aceptadas, por supuesto, por la comunidad. Van a ver seguramente más adelante en el Código Civil y Comercial, cuando se adentren, van a ver que va a hablar de la moral y las buenas costumbres o de acuerdo al orden público.
Después tenemos la doctrina. La doctrina en realidad son las opiniones o las teorías de los juristas, de expertos en el derecho, que van a influir en la interpretación y en la aplicación y en la creación de normas jurídicas, ya sea por el legislador o luego por el juez, llegado el caso. Bien, pasando ahora al punto 3 de la bolilla, que nos habla del derecho y el cambio social. En primer lugar, es importante entender, llegar a la noción de que el derecho en sí no es solamente la norma escrita, la norma positiva, o de última, sí lo es, pero para llegar a escribir una norma, para llegar a sancionar, a promulgar una ley, hay algo detrás, hay un trasfondo, hay una coyuntura social, una coyuntura nacional también, que motiva o que lleva al legislador a escribir de tal forma la norma, qué norma va a sancionar, qué es lo que quiere regular, qué es lo que quiere desregular, por qué, porque sí, porque no. Hay una sociedad alrededor y detrás, y motivaciones e intereses y conflicto de intereses también. Por eso pensarlo al derecho y pensar a la facultad de derecho aislada de, del país, de la nación, del resto de la comunidad, sería un error y un retroceso. Hay que entenderlo como justamente, como lo dice el programa, un fenómeno social también. No es lo mismo el derecho argentino que el derecho de otro país, de ruso, alemán o de Haití, no es lo mismo. Y también no es lo mismo el derecho argentino con el transcurso de los años, porque las sociedades van cambiando y van avanzando o retrocediendo también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las normas constituyen eh, técnicas de motivación social, son instrumentos para inducir a la sociedad, a la comunidad, a las personas a comportarse de determinada manera. El derecho, como lo dice acá, como lo menciona el programa, el derecho es una herramienta. El derecho como herramienta funciona justamente no solamente para resolver conflictos en un litigio, en la decisión de un juez o en alguna ley que se sancione para dar respuesta a tal conflicto social, sino que en realidad el derecho lo que busca hacer con las decisiones que se toman, ya sea sancionándolo y luego aplicándolo, lo que tiene que buscar es alcanzar la justicia social, y no solo ejercer el control porque sí, sino que la justicia, el derecho como herramienta tiene que ser justamente eso, usarlo para alcanzar la justicia y el bienestar social. Bien, ahora sí, pasando al punto 4, al último punto de la bolilla. Esta bolilla nos pide nociones básicas de lo que es la introducción al derecho y a las ciencias jurídicas, y también nociones básicas de lo que es el derecho político y el derecho constitucional. Bien, básicamente son materias con las que se van a encontrar más adelante. Pero, bien, empezando por la primera noción, que es la noción de lo que es la introducción al derecho. Bien, el derecho, como ya lo venimos diciendo y lo venimos repitiendo no solo en este video, sino en anteriores seguramente, el derecho siempre vamos a estar hablando en términos muy básicos de conjunto de normas y principios que se van a aplicar en la sociedad. Bien, cuando nos referimos a introducción al derecho y más que nada pedagógicamente como materia, nos estamos refiriendo a lo que dije recién en el punto anterior, a la filosofía del derecho, a cuál es el fin del derecho, cuál es el fin, qué es lo que lo motiva, por qué somos una sociedad que se rige a partir de la norma escrita, a partir del derecho, el por qué. Digo, nos introducimos al derecho a partir de eso, después se llega a las materias codificadas, después se llega al código, pero en realidad en principio uno tiene que entender o saber por qué se llega a eso. Digo, en introducción al derecho se ve y es más que nada eso, la filosofía del mismo, el por qué lo utilizamos y elegimos regirnos por él. Bien, después tenemos las nociones básicas del derecho político y constitucional. El derecho político es una rama del derecho público, pero sus intereses van a estar centrados en los problemas fundamentales del Estado. Ahí es donde se va a abarcar, van a ver
las teorías generales del Estado, las teorías que le dieron origen al Estado, qué tipo de Estado, se constituye un Estado, pero después qué forma de gobierno se le va a dar a esa forma de Estado. Se va a retomar o a rebobinar a los famosos pensadores griegos, romanos también. Se relaciona con la introducción al derecho porque justamente se van a volver a los orígenes del Estado. Y el derecho constitucional también es una rama del derecho público, pero va a estar dedicada más que nada al estudio de los preceptos fundamentales que determinan la existencia y el funcionamiento de un Estado nacional. Se va a centrar en la Constitución y por lo tanto en todos los agentes, instituciones que nazcan o que se creen a partir de esa Constitución. Constitución Nacional, Carta Magna, Ley Fundamental, como se le vaya dando la denominación dependiendo del momento histórico. Pero básicamente el derecho constitucional y el derecho político son esas ramas del derecho público, ambas con una delimitación de su objeto de estudio. Bien, hasta acá la bolilla 6 de la cátedra 1. Esperamos que se haya entendido, esperamos que les haya servido. Ya saben, como decimos siempre, es una orientación de por dónde tienen que encarar la lectura, es como una introducción a la bolilla, es una idea. Ya saben que siempre se complementa con lectura, pero cualquier duda, cualquier consulta del contenido o de lo que quieran, se pueden acercar a la mesa de Megafon frente al aula sub 6 o nos pueden seguir en Instagram y escribir por ahí. Así que ya saben, cualquier duda o consulta, nos hablan. Tu primera materia con Megafon.